Si sois un ISP o una empresa ya con un tamaño, tenéis vuestro propio sistema autónomo y al menos 2 tránsitos de BGP, estáis en disposición de montar 2 routers fronteras de BGP y de independizaros un poco de las empresas que hasta ahora os estaban proporcionando la conectividad a Internet para toda vuestra infraestructura. Hola a todos, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y hoy vamos a hablar de cómo montar 2 routers BGP para hacer la frontera del sistema autónomo y proporcionar salida a Internet para todas nuestras redes y todos nuestros servicios. Si sois un ISP o una empresa que tiene expuestos servicios IP al exterior, sabéis lo importante que es que esa IP sea vuestra y no depender de otra empresa. Os sorprendería la cantidad de ISPs que tenemos por ahí rondando que utilizan IPs de sus proveedores, todo por ahorrarse un poco de dinero en tener su infraestructura en condiciones. Pero bueno, por no exponer a ningún ISP que haya por ahí o empresa en esa situación, voy a hablaros solo del ejemplo de Neodigit. Bien, cuando compramos Neodigit, la empresa estaba utilizando direccionamiento de su proveedor de tránsito. Es decir, las IPs que se usaban no eran las de Neodigit, sino que en este caso eran de Cogent. La empresa dependía de Cogent para todo en toda la parte de infraestructura IP. Y eso pues no podía ser. ¿Por qué? Porque no se podía dar de baja Cogent, porque perdería el direccionamiento IP. No se podía anunciar otro rango que no fuera de un proveedor que no fuera Cogent. Y no se podía anunciar el rango de Cogent a otros operadores, otros tránsitos, a no ser que Cogent lo permitiera expresamente cambiando el objeto en RIPE y bueno, etcétera. Es decir, todo eran inconvenientes y una muy mala idea y mala práctica. Pero bueno, para eso llegamos nosotros y lo primero que hicimos fue solucionar eso. Tras una migración que fue bastante compleja, lo que hicimos fue cambiar el direccionamiento de todos los servidores a IPs nuestras, IPs Tecnocrática. Es decir, a partir de ese momento ya todos nuestros servicios empezaban a utilizar nuestro propio direccionamiento y nuestro propio sistema autónomo. Obviamente, nuestros propios routers y nuestros propios tránsitos, que bueno, mantuvimos Cogent, pero tenemos unos cuantos más. Entonces empezamos ya a tener mayor disponibilidad para jugar. En caso de que se cayera Cogent, pues no pasaría nada porque teníamos otros tránsitos. Porque eso pasa al trabajar solo con un proveedor de tránsito. Si se cae ese proveedor de tránsito, recuerda que el tránsito se llama a la conectividad a Internet, ¿vale? En vez de llamarse conexión a Internet, se llama tránsito porque es con BGP. Pero bueno, al final es eso, es una conexión a Internet. Bueno, si se cayera ese tránsito, esa conexión, perderíamos la conectividad de todo lo que hay detrás y nos quedaríamos totalmente aislados. Además, imaginad que nos quedáramos sin IPs, sin esas IPs que nuestro proveedor de tránsito nos ha dado. ¿Qué pasa? Pues que para poder crecer vamos a tener que depender de ese proveedor de tránsito. Nos va a cobrar por las IPs lo que le dé la gana y lo que quiera. Porque nosotros, como ya tenemos todo en su direccionamiento, la migración es algo duro. Y o estás predispuesto a hacer esa migración, sabes lo que hay que hacer, lo tienes muy claro y tienes mucha fuerza de voluntad y no te asusta todas las horas de trabajo que hay que hacer para eso, que además es mucho tiempo, o estás totalmente vendido. Y es una cosa que yo creo que cualquier empresa, cualquier ISP se tiene que plantear, que es no utilizar direccionamiento IP de otro. Es una praxis y una idea muy, muy, muy mala. No puedes migrar a otro proveedor, no puedes hacer nada. Es una muy mala idea y tenemos que hacer todo lo posible por escapar de esa situación. Y por eso este capítulo, para explicaros cómo hacerlo. La solución pasa por levantar nuestro propio sistema autónomo, usar nuestras propias direcciones IP y levantar nuestros routers BGP. ¿Para qué? Pues para tener la conectividad que queramos, con quien queramos y de la forma que queramos. Así que bueno, ya os digo, el capítulo de hoy lo que voy a hacer es contaros qué hay que hacer para conseguir eso y cómo hacerlo, ¿vale? Lo primero, que bueno, no tiene ninguna dificultad técnica, pero sí administrativa, bastante, es que hay que rellenar una documentación para solicitar una serie de cosas a RIPE.
Por mi parte, yo lo que os recomiendo es que os hagáis LIR, Local Internet Registry, que pidáis un sistema autónomo, una S, y el /22 que os van a dar con cada S. Os van a dar un /22 y no más, porque estamos en una fase de agotamiento de direccionamiento IP y no hay más direcciones, ¿vale? Pero bueno, un /22 para un ISP normalito es suficiente, ya que estamos hablando de 1000 IPs. Ya os digo, más que suficiente para empezar dignamente. Y esto sirve al 99% de empresas o ISPs que hay actualmente. Obviamente también podéis y debéis solicitar vuestro /32 de IPv6, lo cual os recomiendo que lo hagáis de entrada, porque si lo hacéis de entrada es que os vais a ahorrar muchísimo trabajo después. Bueno, una vez tengáis todo esto asignado, hayáis rellenado todos los papeles y hayáis pagado las cuotas de RIPE y lo que haga falta, ya es momento de ponerse a trabajar. Y aquí es donde entra la parte técnica, que es la que nos gusta, ¿verdad? La solución estándar podemos tenerla con 4 routers. 2 de frontera o de border, que serán los que van a correr BGP, y otros 2 que son los de core, que no van a correr BGP y que van a ser los gateways de las redes que tengamos nosotros internamente. Bueno, entre los routers frontera y los routers de core, y los routers de core entre ellos, ¿vale? Bueno, entre los de frontera, en todas partes vamos a correr un IGP. Yo os recomiendo OSPF, porque no vais a correr RIP, ¿vale? Entonces lo suyo es utilizar OSPF si tenéis una red pequeña, ¿vale? Si tenéis curiosidad de OSPF, recordad que ya hice un capítulo de OSPF, bueno, hice 2, ¿vale? Pero uno, que es el que nos interesa, que es el de OSPF en un único área, porque no vais a necesitar más de entrada, con un único área vais servidísimos, ¿vale? Que es el capítulo 11, que lo tenéis en este mismo podcast, en eduardocollado.com. El capítulo 11 se llama OSPF en un único área. Es bastante sencillo de identificar. Bueno, y entre los routers, yo lo que os recomiendo es hacer conexiones /30 con enlaces punto a punto de OSPF. En el capítulo de OSPF os lo explico todo esto, ¿vale? De forma que conectaremos los 2 cores con los borders o la frontera y el gateway de la LAN. Para el gateway os recomiendo utilizar HSRP, VRRP o similar, ¿vale? Para poder dar una redundancia interna a lo que es el gateway de vuestra red. Es decir, que el gateway de vuestros PCs o de vuestros servidores sea un router y si se cae automáticamente sea el otro, de forma que podéis dar una mínima redundancia. La parte de OSPF, ya os digo, no es el objeto de este audio y tampoco quiero hablar de ello, ¿vale? Porque ya hicimos un audio entonces. Pero bueno, lo que sí que necesitáis saber es que para que BGP funcione, por debajo tiene que haber un IGP y un IGP correcto es OSPF, ya que es un estándar, se definió como estándar y el funcionamiento estaba bastante trillado. Otra cosa es que queréis hacer cosas extrañas con extensiones extrañas y que no funcione bien entre distintos fabricantes. Pero vamos, para hacer esto que queréis hacer, esto es más que suficiente y os va a funcionar perfectamente sin ningún tipo de problema. Bueno, a ver, llegaros aquí, tenemos 2 routers, los borders o frontera, y conectados por debajo 2 routers más, que están unidos por OSPF. Obviamente estos 4 routers están unidos de una forma totalmente mallada, todos con todos, ¿vale? Están unidos por OSPF con las redes definidas, las que nosotros hemos puesto. A ver, ¿con esto qué quiero decir? Si nosotros hemos asignado unos rangos de direccionamiento que son nuestros y nosotros los hemos dividido en /24 porque sea más fácil, según los vayamos utilizando, los vamos a ir viendo en los borders como /24 de OSPF, porque nosotros lo que hacemos con esas rutas de OSPF es definir los gateways, una interfaz en los routers de abajo, en los routers de core, y los vamos a anunciar por OSPF. Y entonces esa ruta de OSPF son las que vamos a ver en los borders, en los routers de BGP que vamos a tener por encima. Así que bueno, la configuración del OSPF es fundamental, porque si no hay OSPF no lo vamos a ver. BGP nunca va a anunciar fuera un rango que no haya aprendido por un protocolo interno. Por eso estamos corriendo OSPF. O por una ruta estática, ¿vale? Ahora os cuento el truquillo de la ruta estática, que es muy utilizado.
¿Cuál es el rutillo de la ruta estática? Fijaros, de hecho, es probable que hayáis visto algún router las famosas rutas a null. Unas rutas que no van a ningún sitio, que no tienen gateway, van a null, es decir, una ruta a nada, al vacío. Eso, si lo pensáis, podría parecer que es que el tráfico que va a llegar ahí se va a suicidar, pero no, realmente tiene un sentido, ¿vale? ¿Cuál es? Es que BGP, como no va a anunciar nada que no esté en la tabla, a veces tenemos que anunciar algo de esta manera, anunciándolo a null. Lo metemos a null, entonces ya está en la tabla interna, está dentro del IGP. Hemos metido una ruta interna, una ruta estática. Y en ese caso BGP lo ve como una ruta estática y ya lo puede anunciar para afuera. Es una pequeña trampa lógica que vemos ahora en un momentito, no os preocupéis. Ahora, tenemos que saber que tenemos dos tipos de BGP. El BGP, el externo, y el IBGP, que es el interno. Teniendo el externo una distancia administrativa de 20 y el interno de 200. Eso es importante porque, bueno, recordad que a menor distancia administrativa, más prioridad de esa ruta. Ya de paso, bueno, os recuerdo, si no lo acordáis, que OSPF tiene una distancia administrativa de 110, ¿vale? Si utilizáramos RIP serían 120. O si nos fuera el rollo propietario, pues bueno, IGRP creo que tiene 90, ¿vale? Así que bueno, vamos a tener, si tenemos una ruta por IBGP y otra por OSPF, la misma ruta pero con protocolos distintos, ¿cuál vamos a elegir? Pues la de la menor distancia administrativa, si es la misma ruta, misma máscara, mismo todo, siempre la de menor distancia administrativa. En este caso, la de OSPF. Bueno, vamos a ver. Para configurar BGP, lo primero que vamos a hacer es configurar la parte de IBGP. Es decir, vamos a conectar un router frontera con su hermano, con el otro router frontera. Los routers de border, que se llaman. No lo he dicho, pero a ver, son dos, obviamente, por si uno cae, que esté el otro funcionando, ¿vale? Para no quedarnos sin servicio. Esa es la idea. La configuración de IBGP, en principio, no es compleja, ¿vale? Lo único que hacemos es añadir el router vecino dentro de la parte de BGP, en la sección de vecinos o de neighbors, que es como se suele llamar, porque estas cosas siempre vienen en inglés, que va a ser la IP del otro router. Y lo que le vamos a dar es el AS destino, el Destination AS, que si es el mismo AS que el de nuestro propio router, ¿qué significa? Que estamos hablando de IBGP. Está claro, ¿verdad? Si los dos sistemas autónomos, tanto el mío como el de mi vecino, son el mismo, es que estamos en una ruta interna. Obviamente, antes de configurar los vecinos, tenemos que configurar cuál es el router ID, una dirección IPv4, cuál es nuestro sistema autónomo y una serie de parámetros en el BGP. Eso hay que configurarlo siempre. Y tampoco fijaros que no me estoy metiendo en configuraciones o en Cisco, en Juniper, en MikroTik o lo que sea, porque, bueno, es un poco genérico y si queréis otro día lo que hacemos es ver una configuración específica en un tipo de router específico, ¿vale? Pero bueno, en este momento, cuando ya hemos conectado los dos routers por IBGP, los tenemos conectados, pero todavía no están compartiendo nada. Así que tenemos que añadir a mano, a no ser que lo automaticemos vía algún filtrado o algún tipo de cosas, que tampoco vamos a entrar ahora, vamos a añadir los networks, las redes, o como se dice en BGP, los prefijos, porque cuando estamos hablando en BGP no se llaman redes, se llaman prefijos. Entonces, todos los prefijos que queremos anunciar, pues los tenemos que meter en la parte de networks, ¿vale? Obviamente son direccionamientos nuestros, ¿vale? Vamos a anunciar direccionamientos nuestros. Vamos a ver, si queremos configurar entre los routers o que BGP anuncie por IBGP o por EBGP o por lo que sea el prefijo 1220/23, que el 1220/23 incluye el 12220/24 y el 1223/24. Son 512 direcciones IP y son 2/24. Fijaros que esto viene con trampa, porque al principio he dicho vamos a dividir la red en barras 24. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Que en nuestro router de BGP va a haber 2/24. Va a haber la 10220 y la 10223. Los 2/24. Pero yo le he dicho que va a anunciar la 10220/23. ¿Qué ocurre? Que no lo va a anunciar. ¿Por qué?
porque va a decir que no ve la ruta. No ve esa ruta específica, ojo, pero ve rutas más específicas, la 10222 y la 10223. Tendríamos formas de decirle anuncia esto o con máscaras más largas, ¿vale? Eso se puede hacer. Pero vamos a hacer de momento que anuncie rutas estrictas, prefijos estrictos. ¿Qué ocurre? No lo va a anunciar. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta sumarización? ¿Por qué? Porque en OSPF me va a anunciar la 10222 y la 10223. Y esas son los dos prefijos, las dos rutas que voy a tener en mi router de BGP. Bueno, pues aquí es donde entra la trampa de la ruta estática null que hemos visto antes. Si no estáis muy sueltos con el protocolo, vais a llegar aquí y vais a decir, jolín, yo sé llegar a todas las IPs, ¿por qué no me está anunciando la ruta? Si está aquí. Pues no está aquí, no está el /23, están los dos /24. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un /23 con una ruta a null. ¿Qué ocurre? Que cuando el tráfico llegue, jamás va a coger esa ruta a null, porque va a ir siempre a las rutas más restrictivas, al /24 y al otro /24. Y en el caso que uno de los /24 caiga o desaparezca, entonces es cuando va a ir a null. Pero es que no da igual, porque va a ir a null y es que esa ruta no existe. Con lo cual, está funcionando correctamente. Es una forma un poco retorcida quizás la primera vez que lo veis, pero luego si lo pensáis tiene toda la razón del mundo y es bastante sencillo utilizarlo. Pero bueno, esa ruta null, ya os digo, no nos va a hacer ningún daño y nos va a ayudar muchísimo. A ver, más cosas. De todos modos, tened en cuenta una cosa. Si hay una ruta por BGP y otra por OSPF dentro de la S, siempre va a mirar la de OSPF porque tiene mejor NOR, distancia administrativa. Siempre y cuando tengan la misma máscara. Porque en este caso tenemos dos /24 y un /23 que es una ruta estática. Una ruta estática directamente va a tener una distancia administrativa o de 0 o de 1. Va a ser siempre lo elegido por defecto. Pero bueno, en este caso vamos a elegir el /24 y el /23 lo vamos a descartar a no ser que lo necesitemos expresamente. Con esto ya tenemos solventada la parte de IBGP. Y ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos configurar los tránsitos de BGP, el BGP externo. Para eso, ¿qué es lo que vamos a poner en la configuración de BGP? Pues la IP y el sistema autónomo de nuestro vecino. Y además, normalmente en este caso siempre va a ir una autenticación, una password, ¿vale? Y vamos a empezar a anunciar los prefijos que tengamos definidos en nuestros networks. ¿Cómo va a saber que es BGP en vez de IBGP? Pues exactamente igual que lo sabía que era un IBGP. Mira el número de sistema autónomo y dice, ¿su número de sistema autónomo es el mismo que el mío? No, pues entonces es EBGP. Y la distancia administrativa pasa a ser de 200 a 20. Es así de sencillo. Pero bueno, una vez más podemos llegar a tener un problema. Mirad, podéis ser que anunciéis vuestros prefijos, pero que vuestro tránsito, el otro router de BGP del otro sistema autónomo, no lo acepte. Esto puede ser porque el tránsito no haya actualizado sus filtros. Ojo, hemos dicho que cuando en IBGP no lo aceptaba, puede ser que es que no hubiéramos metido bien la ruta. Aquí puede ser que hubiéramos metido bien la ruta, pero que el tránsito no acepte nuestro prefijo. Eso es porque no tenga los filtros bien puesto. ¿Qué es eso de los filtros? Tú en los filtros tienes que definir a quién permites tú anunciar determinados rangos. ¿Para qué? Pues para que no pase eso de que un operador pakistaní empiece a anunciar los rangos de YouTube. Esto pasó hace unos años, hace no muchos, que se vino abajo todo YouTube porque un operador pakistaní decidió hacerlo, pues porque había un becario o una persona ahí configurando, no sabría mucho y la lió parda, como dice el vídeo. Bueno, pues aquí tenéis que definir los filtros. ¿Cómo se definen los filtros? Pues o bien configurándolo en el router automáticamente, este tránsito me puede anunciar estos filtros con estas máscaras, etcétera, esos prefijos, o bien haciendo que nuestro router mire en RIPE. Porque vosotros cuando defináis un rango, un prefijo, lo tenéis que dar de alta en RIPE. Cuando estamos hablando de Europa, ¿vale? En Europa.
RIPE Europa, o Europa y Oriente Medio. En Europa nosotros lo definimos el objeto ruta directamente en la base de datos de RIPE. Y nuestro tránsito puede leer ese objeto ruta y decir, a ver, este rango, ¿se permite anunciar desde aquí? Vale, pues entonces dejo que se anuncie. O no dejo porque este rango no se puede anunciar desde este sistema autónomo, ¿vale? Lo que se llama el Origin AS. Vale. Pues con esto ya tenemos una conectividad primitiva a Internet con BGP. Ya tenemos una conexión a BGP con un router, con otro router, uno con un tránsito externo, otro con un tránsito externo y luego entre los dos un tráfico IBGP. Pero el IBGP, además, fijaros que aquí está haciendo algo ya muy chulo, porque está anunciando lo que nosotros le hemos dicho que anuncie y luego está anunciando lo que aprende de un tránsito y lo que aprende del otro router. Es decir, entre los dos routers se están intercambiando la tabla de Internet. Toda, los 600.000 prefijos. ¿Por qué? Pues porque me llega un prefijo, por ejemplo, para llegar a YouTube. Y me dice, por aquí son 3 saltos y por el otro tránsito son 2 saltos. Entonces va a llegar la ruta a uno de los routers y va a ser capaz de determinar cuál es el router preferido para sacar el tráfico. Pero claro, todo esto está funcionando en función de la decisión que toma BGP en el proceso de selección de prefijo de BGP, que es un proceso, pues bueno, tiene una serie de pasos, creo que es una docena de pasos, y pues que se toman en función de eso. Pero claro, BGP tiene una cosa muy buena, que es que nosotros podemos manipular ese proceso de selección de ruta. Sí, nosotros podemos pasar de todo de lo que nos diga BGP y decir, mira, para ir a tal sitio vas a ir por aquí. Aunque BGP me diga que tiene que pasar por 5 sistemas autónomos y por aquí por 2, pues vas a elegir el de 5. ¿Por qué? Pues porque el retardo por aquí es más bajo y porque te lo digo yo que vayas por ahí. Vale, todo eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Todo eso lo vamos a hacer con lo que se llaman atributos de BGP, ¿vale? Los atributos de BGP son una serie de parámetros que se pueden configurar en BGP para modificar pesos, prefijos, para modificar cosas, una SPath, para modificar cositas. Y eso lo vamos a ver ahora. Para controlar por qué tránsito preferimos recibir un prefijo entero, la opción más sencilla sería la del prepend. Un prepend no es algo más complicado que introducir en el AS-Path, es decir, la lista de AS de sistemas autónomos que se atraviesa para llegar a ese prefijo, varias veces el mismo AS, de forma que el AS-Path va a ser más largo de lo que debiera. Por ejemplo, si metíamos 5 veces el mismo AS, para que ese AS-Path sea más largo, lo que estamos haciendo es ahorrarnos muchísimo tráfico, ya que esa ruta no va a ser elegida porque es mucho más larga que la que aprende por el otro tránsito que tuviéramos y que no modificamos el AS-Path. Pero bueno, esto ya os digo, esto es un poco así. ¿Por qué? Porque en Internet y bueno, los protocolos que la componen no están pensados para influir en las decisiones de otros, sino en las de uno mismo. Yo puedo decidir sobre mis cosas, no sobre las cosas de los otros. Esa es un poco la forma de pensar y la actitud. Es decir, todo lo que sea modificar nuestras decisiones de routing, no, pues bueno, podemos hacerlo sin ningún tipo de problemas. Pero lo que no podemos es decidir sobre las decisiones de routing de otros. Podemos sugerir, intentar influir, llamadlo como queráis, pero no podemos decidir por otro. Si alguien quiere mandarnos un tráfico por un tránsito en el cual nosotros no queremos recibir, pues poco tenemos que hacer. Bueno, no tenemos nada que hacer en ese caso, estamos totalmente vendidos. Ahora, si lo que queremos es que todo el tráfico que vaya a una red concreta, a un destino concreto, ¿vale? A un destino, vaya por un tránsito, salgas, ¿vale? De nuestra red hacia afuera, una decisión de routing nuestra,
hacia afuera, sí podemos hacer cosas, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer? Pues mirad, en este caso lo más normal sería tocar un atributo que se llama la local preference y modificarlo para que sea mayor y se prefiera siempre ese tránsito. Por efectos 100, pues lo podemos poner en 120, por ejemplo, para que vaya siempre por ahí. O podemos hacer otra cosa, aunque parezca que tenga menos sentido, y tiene mucho, ¿eh? Podemos decir que en vez de ser 100 o 120, que es 70. Es decir, bajamos la prioridad de ese tránsito. Si solo tenemos 2, decir que este es menos elegible es como decir que vaya por el otro, es lo mismo. Pero en el caso que tengamos 3 o 4, como nos pasa a nosotros, lo que estamos diciendo es no vayas por este tránsito, usa cualquiera de los otros. Este tipo de cosas, ¿para qué se pueden hacer? Decidir por dónde va a salir un tráfico u otro, o si queremos recibirlo por un sitio, o si queremos recibirlo por otro, o como sea. Pues mirad, por ejemplo, para ajustar latencias. Evidentemente, si lo que queremos es ajustar latencias, es decir, que nuestro tráfico tarde poco en llegar a un sitio, pues lo que vamos a hacer es soltarlo por un tránsito que tenga menor latencia. Porque en BGP, la latencia es un parámetro que no se mira. Es una cosa parecida a RIP en el fondo, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, queremos ir desde nuestro sistema autónomo a 2 sistemas autónomos más para allá y tenemos un enlace de 100 megas y un enlace de 10 gigas, nuestro BGP no va a diferenciarlo, va a contar simplemente por donde hay menos saltos. Y puede ser que nos saque el tráfico por el de 100 megas, cuando tardaría muchísimo menos por el de 10 gigas. Pues en ese caso lo que hacemos es modificar la local preference para decirle, mira, todo lo que vaya a ese sitio, mejor mándamelo por el enlace de 10 gigas, que es el tránsito que tengo con fulanito. De esa forma lo modificamos. Y luego en BGP ya solamente nos quedaría una cosa por contar, que sería el peering. El peering no es más que un intercambio directo entre varias empresas de tráfico sin pasar por un tránsito, por un carrier. En España pues tendríamos así los más importantes serían en Spanix y sería el Cadmix, es muchísimo más pequeñito, pero también está en España. Entonces, ¿cómo funciona eso? Pues mirad, pues varias empresas, por ejemplo, yo que sé, Telefónica y Vodafone, vamos a suponer que intercambiasen tráfico, suponemos, ¿vale? Es una forma de hablar, no significa que lo hagan. Bueno, pues en ese caso, ¿qué ocurriría? Pues que en vez de tu tráfico, en vez de pasar, el de Telefónica, en vez de pasar por Coyen, por NTT y por Tiscali para luego llegar a Vodafone, me estoy inventando los tránsitos, ¿vale? Directamente diría, es que tengo una conexión directa con Vodafone e iría por ahí. Y esa conexión directa no sale de internet, con lo cual los costes de tránsito de internet no los tendríamos. Esto de los costes, comentaros una cosa, hace unos años era importante el tema de los costes. ¿Por qué? Pues porque era muy caro un tránsito a internet. A día de hoy, por razones especulativas y demás, es mucho más caro el peering que el tránsito. El peering es más caro, porque los puntos de peering pues son donde son en un sitio y tú tienes que llevar tu infraestructura hasta ese sitio en concreto, con lo cual te hace falta llevar unas fibras hasta allí y eso tiene un coste bastante alto. Sin embargo, el tránsito es que a día de hoy no vale nada, es muy, muy, muy barato en comparación. De esa forma, el peering, ¿por qué se sigue usando? Pues porque la calidad que le ofreces a tus clientes es muchísimo más alta. No es lo mismo un retardo de 1 milisegundo para llegar a la red de destino que 30 o 40 dando una vuelta por París, Ámsterdam y vete a saber por dónde. Entonces, eso es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, el tema de los peerings. Y eso también lo podemos modificar con los atributos de BGP. Y tener en cuenta que si tenemos un tránsito A, un tránsito B y 17 peerings, realmente tenemos 19 conexiones IBGP, no tenemos 2. Los peerings también cuentan como conexiones IBGP. Pero bueno, todo esto es un tema sumamente amplio que espero que os haya servido un poco. Si queréis lo podemos tratar con algún ejemplo concreto, con algún router, unos MikroTik, unos Ciscos o lo que queráis. Da un poco igual porque la configuración es muy parecida, o con unos Quaggas, hay infinidad de opciones, infinidad. Y podemos ver en concreto líneas de, pues cómo se configuraría una cosa u otra.
Y bueno, simplemente recordar que esto hay empresas también que te ofrecen todo ese servicio para que tú no tengas que hacerlo. Como voy a meter un poco de spam, ¿vale? Pero como es Tecnocrática o como hay otras muchas. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya sido útil, que os lo hayáis pasado bien. Y bueno, hoy hemos hablado un poquito de BGP, un poco de cómo sería la infraestructura para conectarnos a Internet con nuestro propio direccionamiento. Recordad, simplemente rellenar el papeleo de RIPE para conseguir nuestro LIR, nuestro sistema autónomo y nuestro direccionamiento IP. Poner 2 routers de fronteras, 2 routers de core, unirlo todo con OSPF y los 2 de frontera unirlos entre sí con una conexión IBGP o mejor dos enlaces sería lo ideal, y luego los tránsitos hacia afuera con un eBGP. Y luego de esa forma, pues bueno, ya tendríamos montado todo y podríamos estar funcionando. Recordar que los cores con los borders se van a hablar con OSPF, bueno, todos los routers entre sí se hablan con OSPF, y luego la parte desde los cores que harían de gateway hacia abajo, pues lo suyo es meter unos URPs, unos HSRPs o otro tipo de cosas. Esto obviamente, esta es la infraestructura pequeñita. Esto es pues para un ISP pequeño, para una empresa un tamaño pequeño. Pero bueno, si tuvierais una empresa que tuviera salida de internet en Madrid, salida de internet en Barcelona y salida de internet en Ámsterdam, pues tendríamos que hacer otro tipo de cosas, y donde no pudiéramos unir todos los routers entre sí con BGP, todos los routers frontera, pues bueno, tendríamos que irnos a otro tipo de configuraciones jerárquicas, ¿vale? No vamos a ir mucho más allá, que nos permite BGP, porque BGP al final nos permite hacer lo que queráis, o sea, un RR, bueno, es una cosa maravillosa, y eso lo podemos también ver otro día si queréis. Bueno, muchísimas gracias por haberos aguantado el audio, y ya sabéis que os podéis suscribir aquí en el iVoox o en donde os dé la gana. Principalmente os pediría que lo hicierais en eduardocollado.com, que dejarais ahí los comentarios. Recordaros que tengo un canal de Telegram en el que es un canal, ¿vale? Simplemente lo uso pues para anunciaros cuando saco un audio, cuando voy a sacar otro, y en algún momento estaba pensando en colgar ahí algún tipo de contenido. Bueno, ya lo iremos viendo. Luego también hay un IRC, y que bueno, lo tenéis todo en eduardocollado.com. Y nada, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, adiós.